Bueno, la cosa es así. El año del centenario de la ciudad, la comunidad se disponía a preparar la gran celebración adornando las calles, las plazas, la catedral, el palacio municipal, el teatro. Luces de colores, pasacalles, decorados de guirnaldas y de flores, flores primaverales, aunque el cumpleaños de la ciudad cayera en pleno otoño. Pero eso no importaba, porque todo se vestía de un color solemne y festivo, propio de una ciudad pujante de apenas 100 años. Un grupo de vecinos, entonces, buscó disponer de un retrato fidedigno para recordar al militar fundador de aquel fortín que había iniciado todo. En vida del coronel no existía la fotografía aún. El daguerrotipo no parecía haber llegado a América del Sur sino hasta 1839 o 1840. Tratar de encontrar, 100 años después, algo parecido a los rasgos del fundador era poco menos que imposible. En ese momento, Macedonio González era considerado el mejor retratista y pintor de la ciudad. Sus cuadros se exponían en las salas, fiestas y chalés de las grandes élites que vivían en la avenida del teatro. Sus pinturas eran compradas por las familias más tradicionales y pudientes de la ciudad. Macedonio González era mayor, tendría 50 años, pero su fama, creía él, llegaba tarde. Muchos años de estudios en la capital, en la Escuela de Bellas Artes. Tanto esfuerzo, tanto trabajo para tener que volverme acá, pensaba. Tanta dedicación formado por maestros europeos para venir acá a pintar la nada y vender cuadros a gente rústica, de provincia, que nada sabían de arte, de pintura, de composición. Mis cuadros no tienen que estar acá, eso pensaba él. José von Rasmussen, también reconocido pintor y retratista de la ciudad, hacía varios años alimentaba la ilusión de ser el mejor que González. Von Rasmussen no dejaba de asistir a las presentaciones de González. Pasaba largas horas en sus exposiciones y González estaba ahí, en la galería, con la copa de champán, rodeado de mujeres, de hombres poderosos, adinerados. Von Rasmussen lo miraba de reojo y volvía a los cuadros. Quería estudiarlos, analizarlos, anotaba cosas a escondida, técnicas que revelaba el lienzo, el trazo. Esos cuadros, pensaba, de ninguna manera son mejores que los míos. Cuando von Rasmussen se enteró de que buscaban el rostro del fundador de la ciudad, vio la oportunidad que esperaba, el golpe de gracia que lo llevaría a la cima. Claro, dijo, no es la técnica, no tiene nada que ver con el talento, con el esfuerzo, no es la materia ni el concepto, es la oportunidad, es el evento, un acto inaugural, eso es el acontecimiento. Pintar una celebridad. Era tan simple, y retratar la más grande de todas que podía tener una ciudad, su fundador. ¿Quién otro? Von Rasmussen se embarcó entonces hasta Montevideo, donde vivían los descendientes lejanos del padre de la ciudad. Se entrevistó con la familia, con sobrinos, nietas, que, según contó el mismo von Rasmussen después, guardaban todavía un pequeño retrato de su antepasado. Lo tenía. Von Rasmussen se relamió como un lobo frente a la presa. Había hallado lo que buscaba, una pintura con los rasgos exactos. Ya saboreaba la victoria, la fama, la gloria, la eternidad. 100 años había esperado la ciudad ese momento, conocer las facciones de su prócer mayor. Para este trabajo tomó un modelo habitual de la época, de las pinturas francesas de militares, duques y emperadores. La pose de un hombre de pie, con espada, las medallas, el uniforme, un paisaje y un cañón eran los motivos ideales para retratar la figura de un prócer, podríamos decir, de cualquier prócer.
Antes de la fecha de la celebración llegó la noticia. Habían dado con el rostro del coronel. La noticia se difundió por la ciudad y la provincia. Hubo fotografías, notas, apretones de manos, entrevistas, brindis. Hasta se rumoreaba que en el día de los festejos al genial retratista le iban a entregar las llaves de la ciudad. Como un hijo predilecto, orgullo de la comunidad, ciudadano ejemplar que trabajó poniendo su talento, su magia al servicio de la incipiente metrópolis, llamada por aquel entonces la Nueva Liverpool de Sudamérica, la Nueva York del Sur, la Australia del Sur. Aunque esta última denominación era una superposición, ya que Australia también se encuentra en el sur. La gente se agolpaba para ver la cara de su fundador. Von Resmoken buscó a Macedonio González entre los curiosos. González no aparecía. Fueron 2 días de gloria y de espera. A von Resmoken le preguntaron sobre toda su obra, sus cuadros, sus gustos, sus técnicas, sus influencias. Le preguntaron sobre cómo había sido su investigación, la aventura de hallar el rostro del coronel. Von Resmoken era un aventurero, un expedicionario, un colonizador casi. Una historia gloriosa. Pero parecía que a von Resmoken no le interesaba nada de esto. Algunas crónicas cuentan que durante los días previos a la celebración se lo veía largas horas en el hall del Palacio Municipal esperando, sentado, impaciente. Tal vez que él aparezca y se plante de una vez por todas frente a su obra. González no apareció nunca. Un día antes de los festejos, los diarios locales habían publicado la obra. Es más, el flamante diario local se apresuró a darle un lugar privilegiado en su libro del centenario, que aún se puede ir a hojear en la biblioteca pública. Pero el giro inesperado sucedió cuando un crítico de arte de Buenos Aires vio la foto del cuadro en el diario y no dudó en llamar a las autoridades municipales. Ese no es el coronel, dijo, sino Adolphe Edouard, duque de Treviso y mariscal del ejército de Napoleón, muerto en 1835, pintura que muestra al militar con su uniforme de capitán después de la batalla de Nord en 1792, según la pintura original que está en el Museo Nacional de París de Charles L'Herbier, a su vez copiada del original que Marie-Nicolas Pons-Camille pintó por encargo del propio Napoleón. Pero es que además la obra de von Resmoken no solo reproducía el rostro del militar francés, sino que también repetía su pose, su traje, su banda, su espada, su todo. El escándalo y el bochorno no se hicieron esperar. Hubo un revuelo en la comunidad. Las autoridades municipales no supieron explicar el fraude. Balbuceaban, se acusaban entre ellos. Confundidos y humillados, no esperaron a encaminarse hasta la casa de von Resmoken. Las señoras y los señores distinguidos de la ciudad, enfurecidos, casi como una turba iracunda, dispuesta a colgar al farsante que los había engañado, que se había burlado de toda una ciudad, que había pisoteado la ilusión de ver, finalmente, por primera vez, el rostro, la mirada de su fundador. Von Resmoken, a todo esto, no pudo dar explicaciones porque huyó inmediatamente de la ciudad. Se fue, dicen, a la capital de la provincia y siguió pintando con otro nombre, Von Rouge o algo así. No se supo más nada de él, tampoco del cuadro que descolgaron inmediatamente y fue guardado y archivado en el Museo Histórico Local. Dicen, cuentan, hasta la década de 1960, hasta que luego ya no lo vieron más y no se supo más nada de él. Ni de von Resmoken, ni del escándalo que avergonzó a una ciudad entera y que por eso mismo trató de archivar en los anales del olvido. Cabe destacar que 52 años después, Jorge Muñón, comisario de la Policía Federal, retirado y pintor aficionado,
terminó haciéndose cargo él mismo de la pintura de la cara del coronel. Cuadro que después fue el oficial y estuvo en todas las escuelas y entidades públicas, municipales. Cuadro que después fue el oficial y cuadro que después fue el oficial y se colgó en todas las escuelas y entidades municipales. Para esto había declarado el comisario artista: utilicé la técnica del identikit para completar un dibujo literario, imaginado, casi espiritual.